Después de ignorarme por años, mis padres exigieron que vendiera mi casa para pagar la deuda de 3 millones de pesos de mi hermana. Es tu deber, dijeron. Pero la lección que les di los dejó sin nada. Mi nombre es Renata, tengo 33 años, y esa mañana de martes, el mundo se sentía perfecto. El sol de la Ciudad de México se filtraba por el ventanal de mi departamento en Polanco, bañando mi oficina casera con una luz cálida y prometedora. Afuera, las jacarandas teñían las banquetas de un púrpura vibrante. Adentro, el único sonido era el tecleo rítmico de mis dedos sobre la laptop y el suave murmullo de la cafetera preparando mi segunda taza del día. Como programadora senior para una empresa de tecnología, había luchado con uñas y dientes para llegar a este punto. Este departamento no era un regalo, era un monumento a mis noches sin dormir, a mis fines de semana trabajando y a cada peso que había ahorrado religiosamente durante casi una década. Cada rincón, desde el sofá de diseño hasta la pequeña terraza donde mis suculentas tomaban el sol, lo había elegido yo. Era mi santuario, mi fortaleza de soledad. Sobre mi escritorio, junto a 2 monitores de alta resolución, descansaba una pequeña foto enmarcada. No era de mis padres ni de mi hermana. Era de mi abuela. Su sonrisa arrugada y sus ojos sabios eran el único vestigio de familia que permitía en mi espacio sagrado. Ella había sido mi única aliada. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Gael, mi novio desde hace 2 años. ¿Cómo va el código, genio? No te olvides de parpadear. Te amo. Sonreí. Gael era arquitecto, un hombre tan estructurado y lógico como yo, pero con una calidez que equilibraba mi naturaleza a veces demasiado reservada. Él era la pieza que no sabía que le faltaba a mi vida perfectamente ordenada. Todo bajo control. Parpadeando ahora mismo. Te amo más, respondí. La vida era buena. Estable. Predecible. Justo como me gustaba. Y entonces, en medio de esa paz meticulosamente construida, apareció un sonido. Un pequeño ping de una notificación de correo electrónico. Normalmente lo habría ignorado, inmersa como estaba en mis líneas de código. Pero la notificación no provino de mi cuenta de trabajo, ni de mi cuenta personal principal. Vino de una dirección de correo vieja, una reliquia digital de una vida pasada que mantenía activa solo por si acaso. Moví el cursor por pura curiosidad. El remitente hizo que un escalofrío helado me recorriera la espalda. Remitente, Beatriz G. Beatriz. Mi madre. El aire pareció espesarse en mis pulmones. Hacía 5 años. 5 años completos de un silencio sepulcral, un silencio que yo misma había impuesto después de que me dieran la espalda. 5 años sin llamadas de cumpleaños, sin mensajes de Navidad, sin un solo ¿cómo estás? Mi corazón comenzó a latir con una fuerza descontrolada, un tambor de guerra en el silencio de mi apartamento. Mis manos, que momentos antes se movían con agilidad sobre el teclado, ahora temblaban ligeramente. ¿Renata? Todo bien, la voz de Gael sonó a través del altavoz de mi computadora. Había iniciado una videollamada. Su rostro preocupado llenaba la pantalla. Debió haber notado mi silencio repentino. Es un correo, logré decir, mi voz apenas un susurro. ¿De quién?, preguntó él, su ceño frunciéndose. De mi madre. La expresión de Gael cambió de la preocupación a una seria cautela. Él conocía la historia. Le había contado todo, pieza por pieza, en una de esas noches vulnerables al principio de nuestra relación. Sabía por qué ese nombre en mi bandeja de entrada era el equivalente a una sirena de ataque aéreo. No tienes que abrirlo, mi amor, dijo suavemente. Pero ya era tarde. La curiosidad, esa mezcla tóxica de esperanza y masoquismo, ya había ganado la batalla. Con un clic que resonó en mi cabeza como un disparo, abrí el correo. Era corto. Brutalmente directo. Asunto, urgente, necesitamos hablar. Renata, sé que ha pasado mucho tiempo. Tu hermana Jimena está en graves problemas. Es un asunto de vida o muerte. Necesitamos verte. Por favor, ven a la casa este sábado. Es por el bien de la familia.
Mamá. Familia, susurré para mí misma, una risa amarga escapándose de mis labios. La palabra se sentía extraña, un artefacto de un idioma olvidado. Ellos habían redefinido esa palabra para mí hacía 5 años. Y su definición era clara, la familia era algo de lo que te podían expulsar si no cumplías con sus demandas. Gael esperó pacientemente. ¿Qué dice? Le leí el correo en voz alta. Cuando terminé, el silencio se instaló entre nosotros. Suena a trampa, dijo finalmente. Después de 5 años, aparecen con un asunto de vida o muerte. Renata, ten mucho cuidado. Tenía razón. Pero una pequeña y estúpida parte de mí, la parte que aún anhelaba la familia que nunca tuve, se preguntó, ¿y si es verdad? ¿Y si alguien está enfermo? Ese correo no era una rama de olivo. Era una citación. Y ese ping no fue solo una notificación. Fue el sonido de mi pasado derribando la puerta de mi presente. Ese correo de mi madre no solo abrió una ventana a mi presente, derribó un muro en mi memoria, liberando fantasmas que había mantenido encerrados bajo llave. Me transportó a otro tiempo, a una versión más joven e ingenua de mí misma, a una época en la que todavía creía que el amor de mis padres era incondicional. La primera pieza de mi macabro museo del dolor personal apareció con una claridad dolorosa, un vestido de quinceañera. Tenía 14 años y pasaba cada fin de semana trabajando en una pequeña papelería del barrio. El sueldo era una miseria, pero yo lo guardaba todo, cada moneda, en una caja de galletas debajo de mi cama. No era para dulces ni para el cine. Era para mi vestido. Mis 15 años eran el único evento en el que sentía que, por una vez, podría ser la protagonista. Mi hermana Jimena, 3 años mayor, siempre había sido el sol alrededor del cual giraba el universo de mis padres. Ella era la extrovertida, la artista, la que tenía potencial. Yo era la callada, la de buenas notas, la autosuficiente. En otras palabras, la invisible. Pero mi vestido sería mi armadura. Lo vi en el escaparate de una boutique en el centro. Era de un color azul profundo, como el cielo nocturno, con pequeños cristales bordados en el corsé que brillaban como estrellas. Era elegante, no pomposo. Era, yo. Durante 6 meses, cada vez que sentía la tentación de comprar un refresco o unas papitas, visualizaba ese vestido y la tentación se desvanecía. Finalmente, tuve el dinero. Mis padres se mostraron vagamente impresionados por mi disciplina, aunque lo enmarcaron como que bueno que aprendes a no darnos lata. Fui sola a comprarlo. Recuerdo el peso de la bolsa en mis manos, la emoción que me hacía sentir que flotaba de regreso a casa. Lo colgué en mi closet, cubierto con su funda protectora, y cada noche, antes de dormir, abría un poco el cierre solo para tocar la tela de tul. Una semana antes de la fiesta, Jimena entró en mi cuarto sin tocar, como siempre. Se recostó en mi cama, hojeando una revista de moda. Oye, Rena, dijo con esa dulzura calculada que usaba cuando quería algo. ¿Me dejas probármelo? Solo para ver cómo se siente. El mío era tan rosa. Mi instinto gritó, no. Pero la voz de mi madre resonó en mi cabeza, no seas egoísta con tu hermana. Con mucho cuidado, por favor, supliqué, sacando el vestido de su funda como si fuera una reliquia sagrada. Se lo puso. Era un poco más alta y con más curvas que yo, así que el corsé le quedaba apretado. Se pavoneó frente al espejo. No está mal, admitió, y en el lenguaje de Jimena, eso era un gran cumplido. Luego, hizo un giro brusco para ver la caída de la falda. Escuché el sonido antes de verlo. Un desgarro seco, inconfundible. Como si la tela misma estuviera gritando de dolor. Me quedé helada. Jimena se miró al espejo, luego hacia un costado. Una de las costuras del corsé se había reventado bajo la presión, creando una rasgadura de casi 10 centímetros. Ups, dijo, con la misma emoción que si se le hubiera caído un lápiz. Se quitó el vestido, lo arrojó sobre mi cama y salió de la habitación. Creo que mejor me pongo mis jeans. Yo me quedé allí, mirando la herida abierta en mi sueño. Las lágrimas comenzaron a brotar, silenciosas y calientes.
Cuando mis padres llegaron a casa, les mostré el vestido, mi voz temblorosa. Esperaba consuelo. Quizás un poco de indignación dirigida a Jimena. En cambio, mi madre suspiró con fastidio. «Ay, Renata, no seas tan dramática», dijo, tomando el vestido. «Es solo una costura. La puedo coser. Nadie lo notará». «Pero está roto». Y ella ni siquiera se disculpó, sollocé. «Tu hermana no lo hizo a propósito», intervino mi padre, sin levantar la vista del periódico. «Son cosas que pasan. Además, ¿para qué gastaste tanto en algo que solo usarás una vez?» Esa noche, vi a mi madre zurciendo mi vestido con un hilo azul que no era del mismo tono. El remiendo era visible, una cicatriz torpe en la tela perfecta. En la fiesta, todos me dijeron lo bonita que me veía, pero yo solo sentía la costura áspera rozando mi piel, un recordatorio constante de que mi dolor, mis ahorros, mis sueños, eran una simple molestia. Jimena, por supuesto, fue el alma de la fiesta, bailando y riendo, sin dedicarme una sola mirada de arrepentimiento. Ese fue el día en que empecé a entender. No importaba cuánto me esforzara. En la economía emocional de mi familia, yo siempre estaría en bancarrota. El recuerdo del vestido era solo el prólogo. La segunda pieza de mi colección de agravios era mucho más grande, más tangible, y sus consecuencias habían moldeado activamente el curso de mi vida. Se trataba de mi fondo universitario, o más bien, de lo que quedó de él. Desde que tengo memoria, mi abuela materna, la única persona en esa familia que parecía verme de verdad, me había inculcado la importancia de la educación. El conocimiento, Renata, solía decirme mientras me ayudaba con la tarea, es lo único que nadie te puede quitar. Cada cumpleaños, cada Navidad, en lugar de juguetes caros, me regalaba libros y un sobre con algo de dinero, siempre con la misma instrucción: para tus estudios, mija. Para que vueles alto. Con su ayuda y mi propio trabajo, para cuando cumplí 18 años y estaba lista para aplicar a la universidad, había acumulado una suma considerable en mi cuenta de ahorros. Era mi boleto de entrada al TEC de Monterrey para estudiar ingeniería en sistemas, mi sueño. No era suficiente para cubrir todo, pero sí para el primer año y los gastos de instalación, dándome un respiro para encontrar un buen trabajo de medio tiempo. Me sentía orgullosa. Me sentía segura. Mientras tanto, Jimena, con 21 años, estaba en su fase de emprendedora. Después de abandonar la carrera de diseño gráfico a la mitad, había decidido que su verdadero llamado era ser una gurú de la moda. Su primer proyecto fue una línea de camisetas estampadas que fracasó estrepitosamente. El segundo fue una tienda de ropa de segunda mano que cerró en menos de un año, dejándola con una pequeña deuda que, por supuesto, mis padres pagaron. Ahora, tenía una nueva idea revolucionaria, una boutique de alta costura en la colonia Roma. El concepto era vago, el plan de negocios inexistente, pero la pasión en sus ojos era suficiente para hipnotizar a mis padres. El único problema era, como siempre, el capital inicial. Una noche, durante la cena, mi padre carraspeó y adoptó ese tono serio que precedía a una mala noticia para mí. «Renata, hija. Hemos estado hablando con Jimena sobre su nuevo proyecto», comenzó. «Creemos que esta vez es la buena. Tiene una visión increíble». Mi madre asintió con entusiasmo. «Será la próxima Carolina Herrera, ya verás. Pero necesita un empujoncito para empezar». Yo seguí comiendo mi sopa, en silencio. Ya sabía hacia dónde se dirigía esto. «El banco le negó el préstamo», continuó mi padre, frunciendo el ceño como si el banco fuera el villano. «No entienden de arte, solo de números». Y pensábamos, mi madre tomó la palabra, su voz untada de una dulzura empalagosa. «Tú tienes ese dinero que has estado guardando para la universidad». Dejé la cuchara en el plato. El sonido metálico resonó en la habitación. «Ese es mi dinero para la universidad», dije, mi voz firme. «Lo sabemos, cariño, lo sabemos», dijo mi padre, haciendo un gesto para calmarme. «No te lo estamos pidiendo. Te lo estamos pidiendo prestado. Piénsalo como una inversión. En cuanto la boutique despegue, te lo devolveremos con creces. ¿Verdad, Jimena?»
Jimena, que había estado examinando sus uñas, levantó la vista y me sonrió. Claro, Rena. Hasta te haré socia honoraria. Imagina, podrías decir que invertiste en mi éxito. La audacia de la propuesta me dejó sin aliento. No voy a invertir el dinero de mi educación en un negocio que probablemente fracasará como los dos anteriores, dije, las palabras saliendo más duras de lo que pretendía. El rostro de Jimena se descompuso en una máscara de ofensa. Mi madre jadeó. Mi padre golpeó la mesa. Renata. ¡Qué falta de apoyo!, exclamó. ¿No crees en tu propia hermana? Creo en la estadística, respondí fríamente. El dinero no lo es todo. La familia es lo primero, gritó mi madre. Es tu deber ayudar. Nosotros te hemos dado todo. La discusión duró horas. Hubo lágrimas, de Jimena, gritos, de mis padres, y un silencio helado de mi parte. Al final, exhausta y acorralada, cedí bajo una condición: firmaríamos un pagaré. Un documento legal. Mi padre se rió. ¿Un pagaré? ¿Entre familia? No seas ridícula. Pero me mantuve firme. Si querían mi dinero, quería una garantía. A regañadientes, redactaron y firmaron un papel simple. Les transferí casi el 70% de mis ahorros. La boutique de Jimena, J. Adore Jimena, abrió con una fiesta extravagante y cerró sus puertas 6 meses después. La ropa era demasiado cara, la ubicación terrible y la gestión, un desastre. Jimena culpó a la economía, a los clientes, al clima. Nunca a sí misma. Cuando pregunté por mi dinero, mi padre me dijo que fuera paciente. Cuando volví a preguntar un mes después, mi madre me dijo que dejara de ser materialista. Cuando saqué el pagaré, mi padre me lo arrebató de las manos. Esto no significa nada, dijo, su voz peligrosamente baja. Significa que intentaste ponerle un precio a tu lealtad. Y fallaste. Nunca vi un solo peso de vuelta. Tuve que cambiar mis planes, inscribirme en una universidad pública con menos prestigio y trabajar en 2 empleos miserables para pagar mis gastos. Fregué platos y fui mesera, llegando a casa tan cansada que a veces me quedaba dormida sobre los libros. Mientras tanto, mis padres consolaban a Jimena por su fracaso y le compraron un coche nuevo para animarla. Esa fue la lealtad que aprendí. Mi futuro era prescindible. Los sueños de Jimena, sin importar cuán efímeros, eran sagrados. Después de la debacle de la boutique, me sumergí por completo en mis estudios y mi trabajo. Me gradué con honores, a pesar de los obstáculos. Conseguí un buen trabajo como programadora junior y, por primera vez, sentí que tenía el control de mi vida. Me mudé a mi propio departamento de alquiler, un lugar pequeño pero mío. La distancia física con mi familia me dio el espacio para respirar que tanto necesitaba. Sin embargo, mantenía un frágil cordón umbilical, las cenas de los sábados. Era una tradición, y una parte de mí, la parte que se negaba a rendirse, seguía yendo, esperando un milagro. Esperando que un día me vieran, que me preguntaran por mi trabajo, que reconocieran mi esfuerzo. Durante esos años, mi carrera despegó. Los ascensos llegaron, y con ellos, mejores salarios. Empecé a ahorrar de nuevo, esta vez con un objetivo aún más grande, el enganche para mi propio departamento. No uno alquilado. Uno que fuera mío. La idea de tener un lugar del que nadie pudiera echarme, un refugio construido por mi propio mérito, se convirtió en mi obsesión. Cada peso que no gastaba iba a una cuenta de inversión de bajo riesgo. Vi crecer los números lentamente, un testimonio tangible de mi resiliencia. Para mi cumpleaños número 28, alcancé mi meta, 2 millones de pesos. Recuerdo mirar el estado de cuenta en mi laptop, las lágrimas nublando mi visión. Lo había logrado. Sola. Unas semanas después, llegué a la cena del sábado sintiéndome eufórica, lista para compartir mi gran noticia. Pero al entrar, la atmósfera era eléctrica, y no de buena manera. Jimena y su nuevo esposo, Horacio, un hombre con una sonrisa demasiado brillante y un reloj demasiado caro, estaban en el centro de la sala, gesticulando con entusiasmo.
Mis padres los miraban con una adoración que nunca me habían dirigido a mí. Y el potencial de mercado es enorme, Armando. Estamos hablando de una revolución en el bienestar, decía Horacio. Jimena me vio y me sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Rena. Qué bueno que llegas. Estamos a punto de cambiar el mundo. Resultó que su nueva revolución era una empresa multinivel que vendía aceites esenciales y suplementos milagrosos. El kit de inicio para alcanzar el rango de diamante ejecutivo costaba una fortuna, pero las ganancias prometidas eran astronómicas. Era un esquema piramidal de libro de texto, pero mis padres estaban completamente seducidos. Me senté a la mesa, mi propia noticia muriendo en mis labios. Sabía que no tenía sentido. Después de una presentación que parecía más un infomercial que una conversación, Horacio se aclaró la garganta. Claro, para empezar a lo grande, se necesita una inversión inicial considerable. Y ahí es donde entra la familia. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Un silencio denso y expectante llenó la habitación. Me sentí como una presa rodeada por depredadores. Renata, dijo mi madre, su voz suave como el veneno. Sabemos que te ha ido muy bien. Y eres tan buena ahorrando. Hemos estado pensando, continuó mi padre, que esta es una oportunidad para que todos crezcamos juntos. Como familia. Si inviertes en el negocio de tu hermana, todos nos beneficiaremos. ¿Cuánto?, pregunté, mi voz sonando extrañamente hueca. Horacio sonrió. Para el paquete, Fundador Diamante, necesitaríamos 2 millones. 2 millones. La cantidad exacta que tenía. La cantidad que me había costado años de sudor y sacrificios. No era una coincidencia. De alguna manera, se habían enterado. Me levanté de la mesa lentamente. Los miré a todos, a Jimena, con su expectación egoísta, a Horacio, con su codicia apenas disimulada, a mis padres, con su ceguera voluntaria. Y en ese instante, algo dentro de mí, algo que había estado agrietado durante años, finalmente se rompió. No, dije. La palabra fue tan simple, tan pequeña, pero aterrizó en la habitación como una bomba. ¿Qué?, tartamudeó mi madre. Dije que no, repetí, mi voz ganando fuerza. No voy a darles mi dinero. Ese dinero es para el enganche de mi departamento. Mi futuro. No voy a financiar otra de las fantasías de Jimena. El caos estalló. Jimena empezó a llorar, acusándome de ser una envidiosa. Horacio me llamó amargada. Mi madre me suplicó que no rompiera a la familia por dinero. Pero fue mi padre quien pronunció la sentencia final. Se puso de pie, su rostro rojo de ira. Se acercó hasta quedar a centímetros de mí. Escúchame bien, Renata, siseó, su aliento oliendo a vino. En esta casa, la familia se apoya. Sin condiciones. Si no puedes entender eso, si no estás dispuesta a ayudar, entonces quizás no perteneces a esta familia. Lo miré a los ojos y vi un abismo. No había amor allí. Solo decepción porque su cajero automático personal se había negado a dispensar efectivo. Tienes razón, dije en voz baja. Quizás no pertenezco. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Por primera vez en mi vida, no miré hacia atrás. Salí de esa casa y de sus vidas. Al día siguiente, cambié mi número de teléfono y bloqueé sus correos electrónicos. El silencio que siguió fue el sonido más dulce que jamás había escuchado. Era el sonido de mi libertad. 5 años. 600 meses. 2600 semanas. Un universo de tiempo en el que había construido una vida desde las cenizas de la que ellos habían quemado. Y ahora, un simple correo electrónico amenazaba con derrumbarlo todo. A pesar de las advertencias de Gael y de cada fibra de mi ser que gritaba peligro, una parte de mí no podía ignorar las palabras asunto de vida o muerte. ¿Y si era real? ¿Y si mi padre había tenido un infarto? ¿Y si mi madre estaba enferma? El rencor era profundo, pero la idea de cargar con una culpa así era insoportable. Así que respondí. Una sola línea. Estaré allí el sábado a las 2 de la tarde.
El sábado llegó con un cielo gris y plomizo, un reflejo perfecto de mi estado de ánimo. Conduje hasta Coyoacán, el barrio de mi infancia. Las calles empedradas y las casas coloniales que antes me parecían encantadoras, ahora se sentían como el escenario de una película de terror. Cada esquina evocaba un recuerdo, la mayoría agridulces. Cuando llegué a la casa de mis padres, vi dos coches estacionados afuera que no reconocí. Un Porsche Macan blanco y un Mercedes-Benz Clase C negro. Ambos del año. Ambos gritando dinero nuevo. Pertenecían, sin duda, a Jimena y Horacio. Así que esto no era una conversación privada. Era una emboscada. Me quedé en mi coche durante varios minutos, respirando hondo, preparándome para la batalla. Me recordé a mí misma, no les debes nada. Eres fuerte. Tienes el control. Toqué el timbre. La puerta se abrió y allí estaba mi madre, Beatriz. Se veía mayor. El tiempo y la preocupación habían tallado nuevas líneas en su rostro. Por un segundo, vi un destello de algo en sus ojos, arrepentimiento. Pero desapareció tan rápido como llegó. Renata, dijo, su voz temblorosa. Gracias por venir. No dije nada. La seguí hasta la sala, donde el resto del tribunal me esperaba. Mi padre, Armando, en su sillón de siempre, con una expresión sombría. Y en el sofá principal, Jimena y Horacio, tomados de la mano. Jimena tenía los ojos rojos e hinchados, había estado llorando, o al menos, había estado practicando. Horacio parecía nervioso, su fachada de hombre exitoso se había agrietado. Hola, dije, permaneciendo de pie. No tenía intención de ponerme cómoda. ¿Cuál es el asunto de vida o muerte? Mi madre se sentó y, como si fuera una señal, las lágrimas comenzaron a brodar de sus ojos. Es tu hermana, Renata. Está en un problema muy, muy grave. Miré a Jimena. Ella evitó mi mirada, concentrándose en un punto inexistente en la alfombra. ¿Qué clase de problema?, pregunté, mi tono era el de una detective, no el de una hermana. Mi padre carraspeó. Su negocio, la galería de arte, quebró hace unos meses. Perdió todo. Sentí una extraña mezcla de lástima y una amarga satisfacción. La galería de arte, otro de sus grandiosos proyectos destinados al fracaso. Pero me mantuve impasible. Lamento escuchar eso, dije, y era verdad, en cierto modo. Pero, ¿qué tiene que ver conmigo? Eso no es todo, sollozó mi madre. Perdió el dinero de los inversionistas. Y también pidió dinero prestado a otras personas. Gente peligrosa, Renata. Jimena finalmente levantó la vista, sus ojos llenos de un pánico que, por primera vez, parecía genuino. 3 millones de pesos, Renata, susurró. Les debo 3 millones. ¿A quién le debes tanto dinero?, pregunté directamente. Horacio respondió por ella, su voz tensa. Son prestamistas privados. No son el tipo de gente que acepta luego te pago. Han estado llamando, amenazando. Saben dónde vivimos. Saben nuestras rutinas. Tenemos miedo. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Podía sentir sus miradas sobre mí, cargadas de una expectativa desesperada. Eran 4 contra 1. Eso es terrible, admití, porque lo era. Nadie merecía vivir con miedo. Pero sigo sin entender qué es lo que quieren de mí. Y entonces, mi madre soltó la bomba. La verdadera razón de mi presencia allí. Sabemos que te compraste un departamento. Uno muy bonito en Polanco, dijo, sus ojos secándose de repente, reemplazados por una determinación escalofriante. Creemos que deberías venderlo. Con ese dinero, podrías ayudar a tu hermana a pagar su deuda. Me quedé mirándola, incrédula. La audacia, la absoluta y monumental desfachatez de su petición me dejó sin palabras. Una risa seca, sin humor, brotó de mi garganta. Están hablando en serio, logré decir. Me están pidiendo que venda mi casa, el fruto de mi trabajo, para solucionar el desastre financiero de Jimena. ¿Es tu hermana?, exclamó mi padre,
como si esas 3 palabras mágicas justificaran cualquier sacrificio. Tú eres joven, puedes volver a empezar, añadió mi madre. La vida de Jimena y Horacio podría estar en peligro. Los miré a todos, uno por uno. Y entonces, la niebla de la conmoción se disipó, reemplazada por una ira fría y clara. Déjenme ver si entiendo, dije, mi voz cortante como el hielo. Me echaron de esta familia hace 5 años porque no quise darles mi dinero para uno de los negocios fallidos de Jimena. Ahora, después de ignorarme por completo, me llaman porque ella ha vuelto a fracasar, esta vez a una escala espectacular, y su solución es que yo liquide mi patrimonio para rescatarla. La familia se apoya, gritó mi padre. La familia, me reí de nuevo. Ustedes me dijeron que yo ya no era su familia. ¿O ya se les olvidó? Si te está gustando esta historia, por favor, dale un like a este video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y déjame un comentario con el nombre de la ciudad desde la que me estás escuchando. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Continuemos. La habitación quedó en un silencio tenso, roto solo por los sollozos teatrales de Jimena. Mis palabras habían golpeado el centro de su hipocresía, y no tenían una respuesta lógica. Así que recurrieron a la única táctica que conocían, la manipulación emocional. Eso fue diferente, Renata, dijo mi madre, su voz ahora suplicante. ¿Cómo puedes ser tan rencorosa? Cometimos un error, lo sabemos. Pero esto es la vida de tu hermana. Un error, repliqué, mi voz subiendo de volumen. ¿Llaman error a darme la espalda durante 5 años? ¿A no saber si estaba viva o muerta? ¿A tratarme como si fuera una extraña? Eso no fue un error. Fue una elección. Y ahora están haciendo otra, elegir sacrificar mi seguridad por la de ella, una vez más. Miré los coches de lujo aparcados afuera. Además, no parece que les esté yendo tan mal. Vi un Porsche y un Mercedes en la entrada. ¿Por qué no empiezan por vender eso? Necesitamos los coches para trabajar, espetó Horacio, ofendido. Para mantener las apariencias. Nadie hace negocios con gente que llega en Uber. La lógica era tan absurda que casi me río de nuevo. Ah, claro. Las apariencias son más importantes que pagarle a gente peligrosa. Entiendo. Me di la vuelta para irme. No había nada más que decir. No te vayas, gritó Jimena, poniéndose de pie. No puedes hacernos esto. Eres mi única esperanza. Tu esperanza se agotó hace 5 años, Jimena, dije sin mirarla. Arreglen sus propios problemas. Salí de la casa con el corazón martillándome en el pecho, una mezcla de rabia, alivio y una tristeza persistente. Mientras conducía de regreso a la seguridad de mi apartamento, bloqueé el número de mi madre y su correo electrónico. No más. Se acabó. O eso creía yo. 2 días después, el martes por la mañana, el portero de mi edificio me llamó al interfono. Señorita Renata, buenos días. Sus padres y su hermana están aquí en el lobby. Insisten en verla. Un escalofrío me recorrió. ¿Cómo encontraron mi dirección? No los deje subir, por favor. No son bienvenidos, dije, mi voz temblando de ira. Entendido. Pero, están haciendo una escena, señorita. Bajé a la recepción. Y allí estaban. Mi padre discutiendo con el guardia de seguridad, mi madre llorando en un rincón y Jimena hablando por teléfono en voz alta, asegurándose de que todos en el vestíbulo la escucharan. Sí. Mi propia hermana nos está dejando en la calle, se niega a ayudarnos. Me acerqué a ellos, mi rostro una máscara de furia contenida. ¿Qué demonios están haciendo aquí, si sé? ¿Cómo consiguieron mi dirección? Mi madre me miró con una extraña mezcla de orgullo y desafío. Contratamos a un investigador privado. Necesitábamos hablar contigo. Un investigador privado. Habían cruzado una línea que nunca imaginé. Habían invadido mi privacidad, mi espacio seguro. Esto es acoso, dije, mi voz temblando. Si no se van ahora mismo, llamaré a la policía.
Llámalos, me retó mi padre. ¿Y qué les dirás? ¿Que tu familia vino a pedirte ayuda? Y quedarás como una villana. Finalmente, con la ayuda del personal de seguridad, se fueron, pero no sin antes gritar amenazas veladas sobre cómo me arrepentiría de mi egoísmo. Subí a mi apartamento y me derrumbé. La sensación de seguridad que tanto me había costado construir se había hecho añicos. Mi hogar ya no se sentía como un santuario. Se sentía como un objetivo. La guerra psicológica continuó al día siguiente. Esta vez, a través de sus monos voladores. El teléfono de mi casa, cuyo número solo tenían unas pocas personas, sonó. Era mi tía Pilar, la hermana menor de mi madre. Renata, mijita, soy tu tía, comenzó, su voz empapada en una falsa preocupación. Hola, tía, respondí, cautelosa. Tu mamá me llamó. Está destrozada. Dice que te has vuelto una persona fría, sin corazón. Mijita, ¿cómo puedes hacerle esto a tu familia? Jimena está al borde de un colapso nervioso. Podrían hacerle daño. ¿Es que el dinero te ha cambiado tanto? Escuché su monólogo, cada palabra cuidadosamente elegida para inducirme culpa. Eran las mismas tácticas, las mismas frases que habían usado durante años. Tía, la interrumpí, mi voz helada. Con todo respeto, tú no sabes toda la historia. Y ellos te están usando para manipularme. Te pido por favor que no te involucres. Pero somos familia, exclamó, ofendida. Ellos dejaron de ser mi familia hace mucho tiempo, dije y colgué. Bloqueé su número también. Pero el daño estaba hecho. Me sentía asediada, atrapada. Estaban atacando por todos los frentes, decididos a romper mi voluntad. Sabía que no se detendrían. Tenía que hacer algo drástico. Tenía que desaparecer mi activo más visible. Tenía que vender mi casa. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, la conversación con mi tía Pilar repitiéndose en mi cabeza. Las paredes de mi hermoso apartamento, mi gran logro, de repente se sentían como una prisión. Cada sombra parecía una amenaza, cada ruido de la calle me hacía sobresaltar. Estaban en mi cabeza, habían logrado meterse bajo mi piel y la sensación de impotencia era sofocante. Gael se quedó conmigo. Me sostuvo mientras yo temblaba, no de miedo, sino de una ira pura y frustrada. No puedes dejar que te ganen, Renata, me susurró al oído. Esto es lo que quieren. Quieren quebrarte. Lo sé, respondí, mi voz ahogada por las lágrimas. Pero, Gael, ¿y si tienen razón? ¿Y si de verdad están en peligro? ¿Seré yo la egoísta después de todo? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas, un eco de décadas de condicionamiento. Gael me apartó suavemente y me miró a los ojos, su expresión seria. No. Escúchame, dijo con firmeza. Una persona egoísta no se estaría torturando así. Una persona egoísta no habría aguantado tanto abuso durante tantos años. Te están manipulando. Están usando tu bondad y tu sentido del deber en tu contra. No les debes nada. Absolutamente nada. Sus palabras fueron como un ancla en medio de mi tormenta interna. Tenía razón. Esto no era sobre ayudar a la familia. Era sobre un patrón de abuso financiero y emocional que se había repetido toda mi vida. Y si no lo detenía ahora, nunca terminaría. Al amanecer, con los primeros rayos de sol iluminando el polvo que flotaba en el aire, tomé una decisión. La única decisión que me devolvería el control. Voy a vender el departamento, le dije a Gael. Él me miró, sorprendido. ¿Estás segura? ¿No es eso lo que ellos quieren? Quieren el dinero, aclaré, mi voz ahora firme, la duda de la noche anterior evaporada. Yo voy a proteger mi patrimonio. Lo venderé, sí, pero no para darles un solo centavo. Lo venderé para poder mover el dinero a un lugar seguro, para poder mudarme a donde no puedan encontrarme. Para empezar de nuevo, contigo, lejos de todo esto. Una sonrisa lenta se dibujó en el rostro de Gael. Es un plan audaz. Me gusta. Y sabes que iré contigo a donde sea.
Sentí una oleada de gratitud tan intensa que casi lloro de nuevo, pero esta vez de alivio. No estaba sola en esto. Mientras me sentaba en mi escritorio para buscar el contacto del agente inmobiliario, mis ojos se posaron en la foto de mi abuela. Y fue entonces cuando decidí contarle a Gael el último secreto, la pieza final del rompecabezas que solidificaba mi resolución. «Sabes, Gael», comencé, mi voz baja. «Nunca le he contado esto a nadie. Ni siquiera a ti». Tomé el marco de plata en mis manos. Cuando cumplí 21 años, poco antes de que mi abuela muriera, me llevó a un lado. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. Me hizo prometerle que terminaría mi carrera, pasara lo que pasara. Hice una pausa, tragando el nudo en mi garganta. Una semana después de su funeral, su abogado me llamó. Me había dejado algo. No una fortuna, pero sí una suma considerable. Había vendido en secreto algunas de sus joyas y propiedades a lo largo de los años. Dejó instrucciones muy claras, ese dinero era solo para mí. Para mi futuro. Para comprar mi libertad, como dijo en su carta. Miré a Gael, cuyos ojos estaban fijos en mí, escuchando atentamente. El dinero que usé para el enganche de este departamento no fue solo de mis ahorros. La mayor parte provino de la herencia de mi abuela. Era su regalo para mí, su forma de protegerme incluso después de muerta. Ella sabía cómo eran. Sabía que nunca me darían nada, que solo me quitarían. La revelación flotó en el aire entre nosotros. Ahora Gael entendía la verdadera magnitud de la profanación que mi familia estaba intentando cometer. No solo querían quitarme el fruto de mi trabajo, querían quitarme el último regalo de la única persona que realmente me había amado. Así que no, concluí, mi voz resonando con una convicción de acero. No voy a vender el legado de mi abuela para pagar las deudas de la hija favorita de mi madre. Voy a usarlo para honrar su deseo. Voy a comprar mi libertad, de una vez por todas. Con mi decisión tomada, un nuevo tipo de energía me invadió. La energía de la acción, no de la reacción. Ya no era la víctima acorralada, era la estratega a punto de ejecutar su movimiento final. Esa misma mañana, llamé a uno de los agentes inmobiliarios más reconocidos de Polanco. Le expliqué la situación sin entrar en detalles sórdidos. Necesito una venta rápida, le dije, mi tono profesional y directo. Estoy dispuesta a ofrecer un descuento del 5% sobre el valor de mercado para un comprador serio que pueda cerrar el trato en menos de 2 semanas. El departamento está en perfectas condiciones, listo para ser habitado. El agente, un hombre llamado a sí mismo, señor Aguilar, silbó suavemente al otro lado de la línea. Un descuento del 5% en un departamento como el suyo en esta zona es muy atractivo, señorita Renata. De hecho, es una oferta casi irresistible. Déjeme hacer algunas llamadas. Tengo un par de clientes en mente que han estado buscando exactamente algo así y tienen el financiamiento preaprobado. Creo que podemos mover esto muy rápido. Fiel a su palabra, el señor Aguilar se movió con la velocidad de un rayo. Al día siguiente, organizó una única jornada de visitas privadas para 3 compradores potenciales. Gael se tomó el día libre para estar conmigo. Mientras los extraños caminaban por mi casa, examinando mis paredes, mis pisos, mi vista, sentí una punzada de tristeza. Estaba desmantelando mi sueño. Pero luego miraba a Gael, quien me apretaba la mano discretamente, y recordaba que no estaba perdiendo un hogar, estaba ganando un futuro. Uno de los compradores, un hombre mayor de aspecto distinguido y serio que se presentó como el licenciado Cienfuegos, se mostró particularmente interesado. Hizo preguntas inteligentes y específicas sobre la administración del edificio, el estado de las tuberías y la insonorización. Al final de su visita, se acercó al señor Aguilar. Haremos una oferta completa al precio con descuento, dijo con una voz grave y autoritaria. Podemos firmar el contrato de compraventa mañana mismo y liquidar en cuanto los trámites notariales lo permitan. La noticia me dejó atónita. Era más rápido de lo que jamás había imaginado. Esa noche, Gael y yo lo celebramos con una botella de vino y comida para llevar de nuestro restaurante favorito. No puedo creer que esté pasando tan rápido,
dije, mirando alrededor de mi sala de estar, que pronto pertenecería a otra persona. Es porque tomaste una decisión y actuaste, dijo Gael, levantando su copa. Brindo por ti. Por tu valentía. Los días siguientes fueron un torbellino de papeleo, llamadas con abogados y visitas al notario. Mantuve un perfil bajo, silenciando mi teléfono para evitar cualquier llamada de números desconocidos. No hubo más visitas sorpresa de mi familia. Supuse que estaban planeando su próximo movimiento, sin saber que yo ya estaba 3 pasos por delante. Mientras los abogados se encargaban de los detalles legales, Gael y yo comenzamos la monumental tarea de empacar. Decidimos hacerlo en secreto, principalmente por la noche. Compramos cajas y cinta adhesiva en una tienda lejos de mi barrio. Cada objeto que envolvía en papel de burbujas era un recuerdo. Mis libros de programación, los pequeños souvenirs de mis viajes, la vajilla que había comprado pieza por pieza. Fue un proceso agridulce. Cada caja sellada era un adiós a mi vida de soltera, a mi independencia solitaria. Pero también era un hola a una nueva vida con Gael. Decidimos que me mudaría temporalmente a su departamento mientras buscábamos un nuevo lugar para los dos, quizás en otra ciudad, un lugar donde nadie conociera mi apellido. En menos de una semana, la mayor parte de mi vida estaba guardada en cajas de cartón, apiladas discretamente en mi vestidor. El departamento se sentía vacío, impersonal, como la cáscara de una vida que ya no existía. El contrato estaba firmado. La fecha para la entrega final de las llaves se fijó para el lunes siguiente. Mi plan estaba funcionando a la perfección. Estaba a punto de desaparecer del radar de mi familia, con mi patrimonio intacto. Me sentía inteligente. Me sentía en control. No tenía idea de la caótica y violenta implosión que estaba a punto de ocurrir. Era un sábado por la tarde, 2 días antes de la entrega final del departamento. La mayoría de mis cosas ya estaban en el departamento de Gael. Solo quedaban los muebles grandes, que una empresa de mudanzas vendría a buscar el domingo. Decidimos pasar el día en casa de Gael, planeando nuestro próximo movimiento y disfrutando de la sensación de estar lejos del epicentro del conflicto. Estábamos viendo una película cuando mi antiguo vecino, un amable señor mayor del departamento de al lado, me llamó a mi celular. Renata, qué pena molestarte, dijo, su voz sonaba agitada. Pero hay mucho ruido viniendo de tu departamento. Golpes muy fuertes. ¿Estás haciendo alguna remodelación de último minuto? El corazón me dio un vuelco. No, señor. Yo no estoy allí. No debería haber nadie. Pues hay gente, mija. Escuché gritos. Parecía la voz de tu padre. Se me heló la sangre. Llame a seguridad, por favor. Ahora mismo. Yo voy para allá, dije, colgando y poniéndome de pie de un salto. ¿Qué pasa?, preguntó Gael. Están en mi departamento. Están adentro, grité, buscando mis llaves y mi bolso. El viaje de la colonia del Valle a Polanco se sintió eterno. Cada semáforo en rojo era una tortura. Mi mente se aceleraba, imaginando lo peor. ¿Qué estaban buscando? ¿Qué estaban haciendo? Cuando llegamos, la escena en el lobby era de un caos controlado. Había 2 patrullas de policía afuera. Varios vecinos curiosos estaban agrupados a una distancia prudente. El guardia de seguridad, pálido y nervioso, nos interceptó. Señorita Renata, qué bueno que llega. Ya están aquí los oficiales. Tuvimos que usar la llave maestra para entrar. Subimos por el elevador con 2 policías, mi corazón latiendo con tanta fuerza que podía oírlo en mis oídos. Cuando la puerta de mi departamento se abrió, un sollozo ahogado se escapó de mi garganta. El lugar era irreconocible. Era una zona de guerra. Mi hermoso sofá de lino gris estaba rajado, el relleno blanco saliendo como entrañas. La mesa de centro de cristal estaba hecha añicos. Mi televisión, mi orgullo y alegría, tenía la pantalla destrozada, como si la hubieran golpeado con un objeto contundente. Pero lo peor estaba en las paredes. Con pintura en aerosol negra, habían escrito insultos. Egoísta. Mala hija. Traidora.
caminé por los restos de mi vida como si estuviera en un sueño. En la cocina, los platos estaban rotos en el suelo. En mi oficina, mis monitores estaban destrozados. Habían volcado mis estanterías, esparciendo mis preciados libros por todas partes. Era una violación. Una destrucción sistemática y maliciosa, diseñada no solo para dañar mis posesiones, sino para aniquilar mi espíritu. Y en medio de todo, rodeados por la policía, estaban ellos. Mis padres, Armando y Beatriz. Mi hermana, Jimena. Y su esposo, Horacio. Mi padre todavía sostenía un palo de golf en la mano. Mi madre tenía los dedos manchados de pintura negra. Estaban despeinados, sus rostros una mezcla de furia y, ahora, un pánico creciente al ver las consecuencias. Pero la sorpresa más grande no fue encontrarlos allí. Fue ver a otra persona, de pie en un rincón, observando la escena con una calma glacial y una autoridad que llenaba la habitación. Era el licenciado Cienfuegos, el nuevo propietario. Resulta que él había decidido pasar por el departamento esa tarde para tomar unas medidas, usando la copia de la llave que el agente le había facilitado. Había entrado en medio del frenesí de destrucción. Los había encontrado en el acto. Mi padre me vio y, por un instante, su ira superó su miedo. Tú, me gritó, apuntándome con el palo de golf. Esto es tu culpa. Nos obligaste a hacer esto. Uno de los policías se interpuso. Señor, le recomiendo que guarde silencio. El licenciado Cienfuegos se acercó a mí, su rostro impasible. Señorita Renata, lamento profundamente que tenga que ver esto. Le aseguro que esta barbarie no quedará impune. Luego se dirigió al oficial a cargo. Oficial, soy el propietario legal de este inmueble. Deseo presentar cargos por allanamiento de morada, vandalismo y destrucción de propiedad privada en contra de estas 4 personas. Quiero que se aplique todo el peso de la ley. Jimena comenzó a gemir, un sonido patético. Pero, es su hija. Es un asunto familiar. El licenciado la miró con un desdén absoluto. Señora, en el momento en que forzaron la cerradura de mi propiedad y comenzaron a destruirla, esto dejó de ser un asunto familiar. Ahora es un asunto penal. Vi cómo los esposaban. A mi padre, a mi madre, a mi hermana. Sus rostros eran un lienzo de incredulidad y humillación. Mientras se los llevaban, mi madre me miró, sus ojos suplicantes. Renata, por favor, haz algo. Yo la miré, de pie en medio de las ruinas de lo que una vez fue mi hogar, rodeada de las palabras de odio que ella misma había pintado. Y por primera vez en mi vida, no sentí nada por ella. Ni amor, ni odio, ni lástima. Solo un vacío inmenso. No dije una palabra. Simplemente la vi desaparecer por el pasillo, el sonido de las esposas cerrándose fue el punto final de nuestra relación. La noche después del allanamiento fue un borrón surrealista. Gael se encargó de todo. Habló con la policía, con el administrador del edificio, y me sacó de allí, llevándome de vuelta a la seguridad de su apartamento. Me sentó en su sofá, me arropó con una manta y me preparó un té que no probé. Yo estaba en estado de shock. Mi mente reproducía en bucle las imágenes de la destrucción. El sofá rajado, los insultos en la pared, el rostro de mi padre lleno de una ira que nunca había visto. No era la pérdida de las cosas materiales lo que me dolía. Era la evidencia tangible, innegable, del odio que me tenían. No era indiferencia. No era decepción. Era un odio activo y violento, lo suficientemente fuerte como para llevarlos a cometer un acto criminal. El teléfono sonó sin parar. Eran números desconocidos, probablemente reporteros de la Nota Roja que se habían enterado del escándalo en un edificio de lujo en Polanco. Gael desconectó el teléfono de la pared. No necesitas esto ahora, dijo, sentándose a mi lado y rodeándome con sus brazos. Me quedé dormida por puro agotamiento, y desperté a la mañana siguiente con una sensación de pesadez en el pecho. La realidad cayó sobre mí con todo su peso. Mi familia estaba en la cárcel. Mi antiguo hogar era una escena del crimen. Y yo estaba en el centro de todo. A media mañana, recibí una llamada del detective a cargo del caso.
Señorita Renata, habla el detective Salas, dijo una voz grave. Lamento molestarla, pero necesito hacerle algunas preguntas formales para su declaración. Con Gael a mi lado, le conté todo. Desde el principio. El fondo universitario, la cena de hacía 5 años, la reciente demanda de dinero, el acoso, el investigador privado. Le expliqué la venta del departamento y cómo mi familia, obviamente, no lo sabía. Hablé con una calma que me sorprendió a mí misma, como si estuviera relatando la historia de otra persona. El detective escuchó pacientemente. Entiendo, dijo cuando terminé. Esto aclara el móvil. Ellos creían que estaban destruyendo su propiedad como una especie de venganza por no ceder a su extorsión. Supongo que sí, respondí, la palabra extorsión resonando en mis oídos. Era la palabra correcta. Bueno, ahora tienen un problema mucho más grande, continuó el detective. El licenciado Cienfuegos es uno de los abogados penalistas más respetados y temidos de la ciudad. No va a aceptar lo siento. Ya presentó una demanda formal y la evaluación inicial de los daños supera los 800,000 pesos. Están enfrentando cargos graves. Colgué el teléfono sintiéndome extrañamente vacía. No había satisfacción, no había alegría en su desgracia. Solo una profunda y agotadora tristeza por la familia que podría haber sido y nunca fue. Más tarde ese día, Gael recibió una llamada. Era su hermana, que trabajaba en el sector financiero. Su voz sonaba excitada. Gael, no vas a creer esto. La historia de la familia de Renata se está regando como pólvora en los círculos financieros, pero por una razón diferente, dijo. Gael puso la llamada en altavoz. ¿A qué te refieres?, preguntó. El nombre de Jimena, la hermana, ha estado en boca de todos desde hace semanas. Resulta que su galería de arte era una fachada. Estaba metida en un esquema de fraude, vendiendo arte falso y prometiendo rendimientos absurdos a inversionistas. Uno de los fondos de inversión más agresivos de la ciudad fue su mayor víctima. La gente peligrosa, a la que supuestamente le debía dinero no son matones de película, Gael. Son los abogados de ese fondo. Estaban a punto de presentar una demanda penal por fraude en su contra esta semana. La historia del peligro de muerte era una completa farsa para sacarle dinero a Renata antes de que todo explotara. Gael y yo nos quedamos mirando, boquiabiertos. La pieza final del rompecabezas había caído en su lugar, y era más fea y retorcida de lo que jamás habíamos imaginado. No solo me habían mentido sobre el peligro, lo habían inventado. Habían dramatizado una situación de negocios fraudulenta, convirtiéndola en una amenaza de vida o muerte, todo con el único propósito de manipularme, de aterrorizar a nuestros padres y de usar ese miedo como un arma para forzarme a entregarles mi dinero. La ira que sentí en ese momento fue diferente. Ya no era la ira caliente de la traición personal. Era una ira fría, cristalina, ante la premeditación y la crueldad de su engaño. Habían estado dispuestos a destruir mi vida, no para salvarla de ellos, sino simplemente para tapar sus propios crímenes y estupideces. Así que todo fue una mentira, susurré, más para mí misma que para Gael. Todo, confirmó él, su rostro endurecido por la rabia. Y ahora, la verdad los va a destruir. La revelación sobre el fraude de Jimena fue el catalizador que lo cambió todo. De repente, el rompecabezas de su comportamiento desesperado encajaba a la perfección. No era miedo lo que la impulsaba, era el pánico de una criminal a punto de ser descubierta. La historia de los prestamistas peligrosos no era más que un guión de película de bajo presupuesto, diseñado para aterrorizar a nuestra familia y acorralarme a mí. Armado con esta nueva información, Gael se puso en contacto con el licenciado Cienfuegos. Le explicó la situación, el contexto completo del fraude de Jimena y cómo esa mentira había sido el combustible para el ataque a su propiedad. El licenciado, un hombre que claramente disfrutaba de la justicia tanto como de la ley, escuchó con un interés depredador. Esto es aún mejor de lo que pensaba, dijo Cienfuegos, y Gael me contó que casi podía oírlo sonreír al otro lado de la línea. Esto demuestra premeditación y un patrón de comportamiento delictivo. No fue un crimen pasional familiar.
Fue un acto de intimidación y vandalismo como parte de un intento de extorsión para encubrir otro crimen. Oh, el fiscal amará esto. Mientras tanto, en la delegación, mi familia se enfrentaba a la cruda realidad. Sin el drama de las amenazas de muerte para justificar sus acciones, su crimen se veía por lo que era, un berrinche violento y destructivo de adultos mimados. El abogado de oficio que les asignaron les pintó un panorama desolador. Enfrentaban cargos que podrían llevarlos a la cárcel, especialmente porque el demandante era una figura legal tan formidable. Su única salida era llegar a un acuerdo. El acuerdo que el licenciado Cienfuegos les ofreció, a través de los canales legales, fue brutal y directo. Retiraría los cargos que implicaban tiempo en prisión a cambio de dos cosas: primero, una restitución financiera completa por los daños, que tras una evaluación pericial se fijó en 850,000 pesos. Segundo, una restitución adicional por daños y perjuicios y honorarios de abogados, sumando otros 350,000 pesos. En total, 1.2 millones de pesos. Y los quería en menos de un mes. La noticia, me enteré más tarde a través de mi tía Pilar, quien me llamó llorando desde un número desconocido antes de que pudiera bloquearlo, cayó como una bomba atómica en mi familia. 1.2 millones de pesos. Era una cantidad que simplemente no tenían. Las ganancias de los negocios fallidos de Jimena se habían esfumado en coches de lujo y un estilo de vida que no podían permitirse. Mis padres eran jubilados con una pensión modesta. Su único activo real, su única posesión de valor significativo, era la casa en Coyoacán. La casa donde crecí. La casa de la que me habían echado. La ironía era tan espesa, tan poética, que casi se podía saborear. Se vieron obligados a poner la casa en venta de emergencia. Tuvieron que aceptar la primera oferta que se acercó a lo que necesitaban, muy por debajo de su valor de mercado. Mientras su casa se vendía a precio de remate, las noticias del fraude de Jimena finalmente se hicieron públicas. El fondo de inversión presentó la demanda formal. Sus cuentas bancarias fueron congeladas y el Porsche y el Mercedes fueron embargados como parte del proceso civil. En cuestión de semanas, su mundo entero se derrumbó. Pasaron de ser una familia de clase media alta, preocupada por las apariencias, a no tener nada. Vi el anuncio de se vende en su casa en un portal inmobiliario. Vi las fotos del interior, los muebles familiares, los rincones donde había jugado de niña. No sentí nostalgia. Sentí una extraña y distante sensación de cierre. Ese lugar, que había sido fuente de tanto dolor, estaba siendo purgado, liquidado para pagar por un acto de odio dirigido a mí. El universo, a su manera retorcida, estaba equilibrando la balanza. El día que se cerró la venta de su casa, el mismo día que tuvieron que entregar el cheque certificado al licenciado Cienfuegos, fue, según me contó mi tía, el peor día de sus vidas. Vieron cómo el patrimonio que habían construido durante 40 años se desvanecía para pagar por su propia estupidez y malicia. Y fue entonces cuando el segundo giro del destino se manifestó. Con el poco dinero que les sobró de la venta, después de pagar la restitución, decidieron dárselo a Jimena. Una última, patética muestra de favoritismo. Creían que podría usarlo para contratar a un buen abogado y luchar contra los cargos de fraude. Pero no fue así. Horacio, su brillante y encantador esposo, al ver que el barco se hundía definitivamente, tomó ese dinero y desapareció. Se fue del país, dejando a Jimena sola, en bancarrota y enfrentando a la justicia por su cuenta. La implosión fue total. Absoluta. Completa. Y yo lo observé todo desde la distancia segura de mi nueva vida, como quien ve un edificio demolido en la lejanía. La caída fue tan rápida y brutal como la de un árbol podrido en una tormenta. De la noche a la mañana, mi familia lo perdió todo, su casa, sus coches, su estatus y, lo más importante, su red de seguridad de mentiras. Con la casa vendida para pagar al licenciado Cienfuegos y el resto del dinero desaparecido junto con Horacio, mis padres y Jimena se encontraron literalmente en la calle. Armando y Beatriz, ambos pasados los 60, que habían planeado una jubilación tranquila en la casa que tanto significaba para ellos, ahora no tenían a dónde ir.
Jimena, la ex gurú de la moda y visionaria del arte, estaba sola y sin un centavo, con una demanda penal cerniéndose sobre su cabeza. Tuvieron que hacer lo impensable. Con la modesta pensión de mi padre y la ayuda a regañadientes de algunos familiares, como mi tía Pilar, alquilaron un pequeño y deprimente departamento de 2 recámaras en la colonia Doctores. Un barrio ruidoso, lejos de la tranquilidad de Coyoacán y a un universo de distancia del glamour de la Roma. Los 4 se hacinaron en ese espacio reducido. Imaginar la escena era casi cómico si no fuera tan trágico. Mi padre, un hombre orgulloso y autoritario, ahora reducido a ver la televisión todo el día en un sofá desgastado. Mi madre, que siempre se había preocupado por el que dirán, ahora tenía que hacer fila en el mercado local. Y Jimena, que había vivido para la admiración y la envidia de los demás, ahora compartía un baño con sus padres y no tenía dinero ni para un café. Las peleas, según los informes esporádicos y no solicitados de mi tía, eran constantes y feroces. El resentimiento llenaba el aire como un gas venenoso. Mis padres culpaban a Jimena por su arrogancia y sus mentiras. Jimena los culpaba a ellos por haberla presionado y por no haberla apoyado lo suficiente. Y, por supuesto, en el fondo, todos me culpaban a mí. Si tan solo Renata hubiera vendido su departamento, nada de esto habría pasado. Si tan solo Renata hubiera sido una buena hija, todavía tendrían su casa. Nunca asumieron su responsabilidad. En sus mentes, la culpa siempre era externa. La víctima siempre eran ellos. El proceso legal contra Jimena avanzó lentamente. Sin dinero para un abogado de alto perfil, tuvo que conformarse con uno de oficio. Las pruebas en su contra eran abrumadoras. El juicio fue una humillación pública. Terminó siendo declarada culpable de fraude. Gracias a que no tenía antecedentes penales y a que el monto, aunque grande, no era astronómico para los estándares del crimen de cuello blanco, evitó la cárcel. Pero fue sentenciada a 5 años de libertad condicional, servicio comunitario y, lo más devastador para ella, la obligación de restituir el dinero a sus víctimas, una deuda que la seguiría por el resto de su vida. La mujer que soñaba con ser la próxima Carolina Herrera ahora tenía que reportarse con un oficial de libertad condicional una vez al mes y buscar un trabajo de salario mínimo para empezar a pagar una deuda millonaria. La caída desde su pedestal de fantasía fue absoluta. Yo, mientras tanto, florecía. Gael y yo usamos el dinero de la venta de mi departamento, más nuestros ahorros combinados, para comprar una casa hermosa y espaciosa en Querétaro. Una ciudad más tranquila, lejos del caos y los fantasmas de la Ciudad de México. Encontré un trabajo aún mejor, con más responsabilidades y un mejor sueldo, totalmente remoto. Gael se unió a un prestigioso despacho de arquitectos local. Construimos un hogar. Uno de verdad. Lleno de risas, de apoyo mutuo, de respeto. Adoptamos un perro, un mestizo rescatado al que llamamos Bruno. Los fines de semana, en lugar de asistir a cenas familiares tóxicas, hacíamos senderismo en las montañas cercanas o explorábamos los viñedos de la región. Mi vida era tranquila. Mi vida era feliz. Mi vida era mía. Y todo porque, en el momento crucial, tuve la fuerza de decir no. Pasaron casi 2 años. 2 años de paz ininterrumpida. El silencio de mi familia se había convertido en la banda sonora de mi nueva vida, una ausencia tranquilizadora que me permitía sanar y crecer. Creía que finalmente había cerrado ese capítulo para siempre. Pero el pasado tiene una forma de enviar ecos, incluso cuando crees que la fuente del sonido ha desaparecido. Una tarde, mientras regaba las plantas de nuestro jardín, mi celular sonó. Era un número desconocido. Normalmente no contestaría, pero por alguna razón, lo hice. Bueno. Renata, mijita, soy yo. Tu tía Pilar. Mi primer impulso fue colgar. Pero algo en su voz, un cansancio que nunca antes le había escuchado, me detuvo. Tía, te pedí que no me llamarás, dije, mi tono era cortés pero firme. Lo sé, y lo siento, dijo rápidamente. Pero por favor, solo escúchame 2 minutos. Es importante. Suspiré. 2 minutos. Tu mamá, no está bien,
Renata, comenzó, su voz quebrándose. Desde todo lo que pasó, ha estado muy deprimida. Apenas sale de la casa. Tu padre está amargado, casi no habla. Y Jimena, bueno, Jimena es un fantasma. Trabaja en una tienda departamental y cada peso que gana se va en pagar su deuda. La vida los ha tratado muy duro. Escuché en silencio, mi corazón latiendo a un ritmo lento y constante. No sentía la punzada de culpa que sus palabras habrían provocado en el pasado. Lamento escuchar eso, tía, dije con sinceridad, porque en un nivel humano básico, lo lamentaba. Ella quiere hablar contigo, Renata, continuó Pilar, su voz ahora una súplica. Quiere pedirte perdón. Todos quieren. Se dieron cuenta de su error. Saben que te trataron horriblemente. Solo quieren una oportunidad para enmendar las cosas. Para ser una familia de nuevo. Las palabras flotaron en el aire. Pedir perdón. Enmendar las cosas. Ser una familia. Eran las palabras que había anhelado escuchar durante toda mi infancia, toda mi adolescencia. Pero ahora, sonaban huecas, vacías. Como una disculpa ofrecida por un ladrón solo porque fue atrapado. Me apoyé en la pared de mi casa, sintiendo el calor del sol en mi espalda. Miré a mi perro, Bruno, que dormitaba felizmente en el césped. Escuché el sonido de Gael adentro, tarareando mientras cocinaba. Esto era real. Esto era mi familia ahora. Tía, dije, mi voz tranquila, desprovista de la ira o el dolor de antes. Era la voz de la aceptación. Aprecio tu llamada y tu intención. Pero tienes que entender algo. Ellos no lamentan lo que me hicieron. Lamentan las consecuencias que sus acciones tuvieron para ellos. No se disculpan por el dolor que me causaron durante 30 años, se disculpan porque perdieron su casa y su estatus. No, mi hijita, no es así. Realmente se arrepienten, insistió ella. ¿Se arrepienten?, pregunté, y una pequeña sonrisa triste se dibujó en mis labios. Si de verdad se arrepintieran, la disculpa habría llegado hace 5 años, cuando les dije que no por primera vez. O después del desastre del fondo universitario. O después del vestido de quinceañera. Su arrepentimiento solo apareció cuando sus vidas se volvieron incómodas. Lo siento, tía, pero su perdón no es para mí. Es para ellos. Es para aliviar su propia conciencia. Y yo ya no estoy dispuesta a hacer su medicina. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Ya es demasiado tarde, concluí suavemente. Les deseo lo mejor. De verdad. Espero que encuentren paz. Pero la encontrarán sin mí. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Y por primera vez, no sentí la necesidad de bloquear el número. Ya no importaba. El poder que tenían sobre mí se había desvanecido por completo. La puerta finalmente estaba cerrada, y esta vez, yo era la única que tenía la llave. Esa noche, mientras cenábamos en el patio trasero de nuestra casa, bajo un cielo lleno de estrellas como solo se puede ver lejos de la ciudad, le conté a Gael sobre la llamada de mi tía. Él escuchó, asintiendo lentamente. Cuando terminé, tomó mi mano sobre la mesa. Estoy orgulloso de ti, dijo simplemente. Y en ese momento, supe que había tomado todas las decisiones correctas. Más tarde, mientras lavábamos los platos juntos, Gael se detuvo. Se secó las manos, se arrodilló allí mismo, en el suelo de nuestra cocina, y sacó una pequeña caja de su bolsillo. Renata, comenzó, sus ojos brillando. Has construido una vida increíble desde cero. Eres la mujer más fuerte, inteligente y resistente que he conocido. Y no quiero pasar un solo día más sin llamarte mi esposa. ¿Te casarías conmigo? Las lágrimas que brotaron de mis ojos no eran de dolor ni de ira. Eran de una felicidad pura, abrumadora. Sí, susurré. Absolutamente, sí. Mi vida ahora es todo lo que siempre quise, pacífica, estable, llena de amor y respeto. Tengo un hogar, una carrera que me apasiona y un futuro esposo que es mi socio en todos los sentidos de la palabra. He construido mi propia familia, una basada en la elección, no en la obligación.
Pero a veces, en las noches silenciosas, cuando miro las estrellas, todavía me pregunto. ¿Fui yo la mala por elegir mi paz y dejarlos enfrentar las consecuencias de sus propios actos? Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de mi historia. Si te ha gustado, te agradecería enormemente que le dieras un like, que te suscribieras al canal para no perderte ninguna historia futura, y que compartieras este video con alguien a quien creas que le puede interesar. Tu apoyo significa el mundo para mí. Hasta la próxima.